Se deja caer una piedra en un lago en calma, lo que provoca ondas y círculos. El radio R del círculo exterior está creciendo a razón constante de 1 metro por segundo. Cuando el radio es 4 metros, ¿a qué ritmo está cambiando el área A de la región circular perturbada? Bueno, y ahí nos dan la respuesta. Entonces, por ahí, qué sé yo, uno intentaría de hacer un poco el gráfico, ¿no? Yo digo, bueno, tiro una piedra, esta que dibujé ahí es la piedra, la tiro en el lago y empiezo a dibujar estas ondas, ¿no? Circulares, esta especie de ondas circulares. Así. En el mejor de los casos, círculos, ¿no? Capaz que no se ve. Espérenme que creo que no les he compartido pantalla. Ustedes están metidos acá, pero espérenme que voy a compartirles pantalla. Ahí está. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, tenemos esto, ¿no? Pensemos lo que dibujé acá recién. Esto que dibujé acá recién. ¿Está bien? Y pensé en esta piedra y bueno, esta piedra está dibujando ondas circulares y estas ondas circulares, digamos, por ser círculos, tienen radios, ¿está bien? Entonces, eso tiene un radio R, ¿está bien? Ahora, dice, se deja caer una piedra en un lago en calma, lo que provoca ondas y círculos. El radio R del círculo exterior se está extendiendo, es decir, claro, está haciendo esto. Es lo que nos pasa cuando tiramos una piedra a un lago, un río, las ondas empiezan a ser más grandes y parece que empezaran como a desaparecer un poco, ¿no? Pero pensemos en eso. Se empieza a crecer. Ahora, el radio R del círculo exterior está creciendo a un ritmo constante de 1 metro por segundo. ¿Qué me están dando como dato ahí? A ver, ¿qué me dan como dato? Pensemos en eso. ¿Qué me están dando ahí como dato? ¿Cuál sería el dato que tengo? El ritmo, ¿no? Que es constante. Claro, ese ritmo que es constante. A ver, espérenme que como que perdí conexión con la tableta. Me empieza a ir un poco. A ver si se conecta otra vez. ¿Y cómo anotamos ese ritmo que bien me decían ustedes? A ver, voy a hacer una línea acá, a ver si lo hace. Viene lento. Ahí está. Okay. Bien. ¿Cómo anotamos entonces el dato que nos están dando? Ese ritmo que ustedes me están diciendo. ¿Cómo se anota? ¿Cómo lo anoto? Cuando es constante no sé cómo se anota, profe. Está creciendo a un ritmo constante, digamos, me está dando un cierto ritmo, está variando, pero eso lo que quiere decir es que siempre va a ser de 1 metro por segundo, a eso se refiere, ¿está bien? Entonces, esto sería, ¿qué sería la derivada de quién? Es el cambio que se está
¿Provocando en quién? El radio. Del radio respecto del tiempo. ¿Está bien? Eso es 1 metro sobre segundo. Ese es el dato que nos están dando. Bien. Y dice, cuando el radio es de 4 metros, ¿a qué ritmo está cambiando el área? Entonces, en realidad, lo que me está pidiendo a mí, lo que quieren saber, lo que me está preguntando es el ritmo de cambio para el área, ese cambio del área, ¿no? Es el cambio del área. Entonces, lo que me está preguntando es esto. Ese es el que quiere. Este es el que quiere saber. Ahora, ¿en qué momento quiere saber esto? Cuando el radio es de 4 metros. Ahora, nosotros deberíamos pensar en qué me va a relacionar el dato que me están dando, este dato que me están dando, con lo que yo quiero obtener. Eso es lo que tengo que pensar. ¿Cómo los relaciono? ¿Con qué los relaciono? ¿Cómo los relaciono? Eso debería pensar. ¿Cómo los relaciono? Con la fórmula de área, puede ser. Claro, con la fórmula de área. Entonces sería área igual a ¿cuánto? Igual a pi por radio al cuadrado. Bien, pi por radio al cuadrado. Y en esta situación, en mi fórmula con la que yo los voy a relacionar, tengo que reconocer qué cosas está variando y en principio qué quiero obtener. Yo quiero obtener la variación del área respecto del tiempo, ¿está bien? Entonces, bueno, respecto del tiempo, porque estoy haciendo eso, derivando respecto del tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosas además están variando respecto del tiempo? Entonces, en esta fórmula, ¿qué es lo que está variando respecto del tiempo? Además de lo que quiero hacer variar, ¿no? Que es el área. ¿Qué es lo que está variando? ¿Qué está El radio. variando? El radio, claro, el radio que está aumentando. Entonces, bueno, derivo y digo, a ver, sería la derivada del área respecto del tiempo. Igual a pi es un número constante, es una constante. Entonces, cuando teníamos constante por función, ¿se acuerdan cuando en derivadas, cuando nosotros teníamos constante por función y la derivábamos, obteníamos constante por función derivada? ¿Está bien? Es lo mismo que voy a hacer acá. Pi es mi constante, entonces me queda pi por la derivada del radio. Entonces yo digo, bueno, derivo. Tengo que pensar ahí en una composición de funciones, porque tengo al radio y ese radio está elevado, está como digamos, ¿cómo se dice? Con un Está en operación, exponente. está con una operación primero. Entonces yo digo, bueno, identifico cuál es la operación y cómo se deriva según esa operación, lo que hacemos siempre en principio, ¿no? Y después digo, bueno, cada una de esas componentes en esta operación además es una función, y es lo que le pasa acá. Yo tengo una operación,
La operación, como bien me decías, es un exponente, es una potencia en realidad, ¿no? Pensémoslo como potencia. Entonces yo digo, ¿cómo se deriva la potencia? Me queda 2 por R. Bueno, pero según la regla de la cadena, tengo que ahora decir, nosotros poníamos la derivada de I como la derivación implícita. Nada más que acá lo que voy a hacer es decir respecto de quién derivo. Es lo único. Uno está diciendo acá la derivada de R respecto de T. Estoy diciendo respecto de quién. Es como poner el R', nada más que nosotros debemos decir respecto de quién estamos derivando. Por eso es que ponemos la derivada de R respecto de T. Entonces, bueno, hecha esta derivada, que verificar, ustedes vayan mirando que hayamos hecho bien, tengo que identificar ahora qué es lo que quiero, dónde está ubicado en esta fórmula que hemos obtenido ahí lo que necesito hallar, y los datos, y ver si hay cosas que me faltan. Entonces, este que tengo acá es lo que yo quería conseguir, que la derivada, esto es nuestra gran, a lo que queremos dar respuesta, digamos. Eso es. Ahora, ¿qué cosas tengo como dato? Bien, tengo como dato la derivada de R, esto que tengo acá es dato, eso es dato. R, ¿lo tengo como dato? Sí, Claro, este R también es dato. Digamos, no tengo que hacer entonces ninguna otra cuenta más como para que yo establezca cómo conseguir el dato que me falta. Son todos datos acá, por suerte son todos datos. Bueno, y entonces ahora lo único que me falta hacer, oye, es reemplazar la derivada de A respecto de T igual a I por 2 el R, que vale 4 metros. La derivada de R respecto de T, que es 1 metros sobre segundo. Y ustedes fíjense que al hacer esa cuenta me queda 2 por 4, 8, pi, m por m es m cuadrado. Acá estoy chequeando las unidades. Ustedes fíjense que la derivada del área obviamente tiene que estar en la derivada del área respecto de t, tiene que estar en unidad de área, que es el metro cuadrado, respecto del tiempo. Efectivamente es metro cuadrado sobre segundo. ¿Y era la respuesta? Sí, era la respuesta. Acá faltan las unidades de medida en la respuesta nada más. ¿Está bien? sí, profe. Muchísimas gracias. Buenísimo. Siempre que tengan este estilo de ejercicios tienen que pensar en eso, en identificar qué cosas me está dando el ejercicio, es decir, los datos que tengo y lo que quiere que le responda. Una vez que tengo eso, tengo que fijarme cómo los relaciona, qué los relaciona a los dos. Quizá no es inmediato, no es que tengo la derivada, tengo que conseguir la fórmula y después derivar. Y al derivar tengo que siempre tener en cuenta respecto de quién estoy derivando, porque ahí capaz que hay algunas funciones que me quedan derivadas respecto de la regla de la cadena, porque será una derivación implícita la que estaré haciendo. Y bueno, y de ahí empezar a relacionar las cosas, los datos, las incógnitas que tengo, buscar si me hace falta algo, ver si lo puedo conseguir con los datos que me daban. Capaz que el dato que me falta en mi fórmula
tengo que conseguirlo con otra relación, esas cosas tengo que mirar. ¿Está bien? No sé, alguien más me quería hablar, parece, y yo corté. Gracias, profe. Por No, nada. profe, de esa parte no entendí, ¿por qué es la derivada de A sobre el tiempo y después la derivada del radio sobre el tiempo? La derivada del tiempo. ¿Por qué queda así, profe? En esa parte como que no me queda muy claro, ¿por qué? Acá en esta, Sí, la derivada, digamos, en la parte de la derivada. sí, eso. Vos tenés La que derivada pensar en esto. ¿Viste cuando vos tenías esto? ¿Viste cuando hacíamos la derivación implícita? A ver si... Esperan. A ver, si yo te digo, vos tenés una función, es esta función y, ¿está bien? Y teníamos que hacer esto, por ejemplo. A ver, pensarlo así. Porque nosotros tenemos ahí SR, a ver si lo escribo. Nosotros tenemos a este R, pero no es simplemente R. Este R está respecto de T, porque varía respecto de T. Yo diría, bueno, cuando pasa, pensemos en eso. ¿Por qué te lo escribo así? Porque yo lo estoy mirando respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque yo te digo, bueno, pasa un segundo. ¿Cuánto mide el radio? Y bueno, me dirá, si yo, por decirte algo, va a medir 1 metro. Pasan 3 segundos. ¿Cuánto va a medir? Y bueno, según se va a ampliar, bueno, ahí tendré que ver cómo reacciona todo lo demás y qué sé yo. Pero nosotros estamos pensándolo así simplemente. Suponete que pasan 4 segundos y bueno, estará que es a 4 metros. Entonces está variando respecto del tiempo. Yo lo estoy observando según el paso del tiempo. ¿Está bien? Yo estoy diciendo respecto de cómo lo estoy mirando. Entonces, cuando vos tenés esta función, cuando vos tenías esta, por ejemplo, y al cuadrado, pensá en esta, a ver si con esa es más, con esta. ¿Cómo derivabas vos a esta función? ¿Cómo la derivabas? Baja el exponente 2 y queda 2 por i. Lo que sería 2 recto. por i, pero por i prima. Ah, es cierto. ¿Está bien? ¿Por qué por i prima? Porque esa i que yo estoy pensando es una y respecto de x que está dependiendo de x, te lo escribo así. Es una función respecto de x. ¿Está bien? Esta que yo te puse acá, quizá te lo deba escribir así, es una función respecto de t. Es de la misma forma. Entonces, si yo te pongo el r al cuadrado y yo quiero que vos me des la derivada de esta r al cuadrado, hay que hacerlo de la misma forma en que lo haces con el i. Vos vas a hacer 2 por r, ¿está bien? Es 2 por r, pero esa r ahora no está en función de x, está en función de t. Entonces lo único que hago es decir, bueno, es la derivada de r respecto de t. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Es como esto, es como esta parte. Lo que pasa es que ese apóstrofe no me dice mucho respecto de quién estoy derivando. Ahí parece que si yo dijera el apóstrofe y parece que el R dependiera de X, por la forma en que lo veníamos trabajando. Entonces la idea ahí es decir respecto de quién estoy derivando. Y ahí de hecho está la razón de cambio, porque yo estoy mirando el cambio que se produce en el tiempo, que justamente este es el cambio que se produce en el tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Por eso es que me queda ese proceso, ¿ves? ¿Ves? Es lo mismo que tenemos acá con el I'. Es 2, es como que vos pensarás 2 por I por el I'. Bueno, es 2 por R por el R'. Pero en vez de poner R', yo voy a aclarar respecto de quién derivo a R.
A R lo estoy mirando respecto del cambio en el tiempo. Estoy mirando su cambio en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora se entiende bien. Y ahora, ¿el razón de cambio siempre se trabaja en función del tiempo, siempre, o en este caso? Sí. Sí, por lo general siempre es un cambio en el tiempo. Eso, bueno, eso es lo que uno tiene que identificar, pero sí, la razón de cambio uno la mira en el tiempo. Hay veces que después, bueno, no sé, ustedes en análisis 2 creo que tienen, uno mirará derivadas, pero respecto a otras variables, y identificará respecto de quién voy a derivar. Eso es lo que tengo que mirar, porque cuando uno dice, bueno, voy a derivar, hay variables que uno tiene que, según lo que yo derivo, después dejan de ser variables y van a ser constantes para esa función. Bueno, pero eso lo irán a ver después. Es como algo así, identificar respecto de quién derivo, qué es lo que está cambiando. Y eso que está cambiando es lo que uno dice, bueno, esto está sufriendo de hecho un cambio en el tiempo, es una razón de cambio. Por eso es que en los problemas uno tiene que identificar qué cosas son las que están cambiando en este tiempo, qué cosas están sufriendo una variación. En esas del triángulo que por ahí seguramente o la escalera, por ejemplo, yo siempre, después capaz que no lo uso todo lo que grafico, ¿está bien? Y yo digo, bueno, tenía la escalera, no sé cómo era el problema, suponete esta es la escalera no varía, porque la escalera mide lo que mide y es lo que es. ¿Qué cosas están variando en esto cuando la escalera se desplaza? Si la escalera se desplaza, yo digo, bueno, lo que está variando va a ser esta longitud que tengo desde la pared a la parte inferior de la escalera. Esa longitud que me determinan esos dos puntos es la que está variando cuando la escalera se desliza, ¿está bien? Entonces ahí yo tengo un desplazamiento de lo que medía el X respecto del tiempo. Eso está variando, eso seguro está variando. ¿Qué otra cosa varía? Y bueno, yo reconozco las cosas que varían, y esta longitud también está variando, porque a medida que la escalera se desplaza, esta longitud se va achicando. Entonces yo digo, bueno, acá yo me marco las flechas nada más que para intentar poder leer, digamos, el gráfico conforme a lo que me decía el ejercicio. Entonces yo digo, este también se desplaza. ¿Qué otras cosas están variando acá? Y bueno, los ángulos también varían. Seguro que los ángulos varían. Entonces ahí en el gráfico, en principio, yo determino qué cosas están variando. Capaz que incluso pueden no anotar todo, pero yo determino y veo qué cosas varían. Y después digo, bueno, qué cosas son fijas, qué me pregunta, cómo las relaciono. Me está preguntando sobre el ángulo, entonces si es sobre el ángulo, ¿qué datos tengo? ¿Cómo se relacionan los ángulos con las longitudes, con los catetos, con la hipotenusa? Porque acá dibujé un triángulo rectángulo, entonces tengo que ver cómo se relacionan. ¿Está bien? Esas cosas son las que uno debería mirar. ¿Está bien? A la hora de mirar razón de cambio, deberíamos pensar en estas cosas. ¿Está bien? Siempre el dibujito, vieron que yo acá, por ejemplo, me hice este esbozo de dibujo, es bastante precario, pero bueno, por lo menos para que mi mente, para que mi cabeza me ayude a interpretar lo que está pasando y a ver en esta raya, en esta cosa que hice, intentar de ver, bueno, qué cosas van variando. Siempre sirve hacerse un esquema, algo, un garabato, algo, hacer algo, siempre sirve, porque, bueno, me va a aclarar algunas cuestiones, me va a ayudar a interpretar lo que está pasando en la situación, a ver qué cosas, cuáles son las variables reales de esa situación. ¿Está bien? Entonces, mi consejo es
intenten hacerse el gráfico. No es necesario que salga, que sean dibujantes, no. Háganse el esbozo de lo que pasa, interprétenlo según el gráfico, ayuda mucho el gráfico. ¿Está bien? ¿Alguien me preguntaba algo? No sé si me preguntaban. Yo guardé el chat acá. Profe, después podemos, a ver, esperen. Después podemos hacer el ejercicio 12 de razón de cambio. Y Anuar pide, hola, buenos días, profe, buen día. Bien, una consulta. ¿Usted podría hacer el punto 2 del parcial? Punto 2 del parcial, ok. Bueno, primero vamos con el ejercicio 12, ¿les parece? Después vemos si nos alcanza el tiempo con respecto a lo del parcial. Ahí vemos. Y ahí miramos qué pasa. Ejercicio 2. Ah, justo es el de la escalera. Mish. Justo. A ver qué pasa acá con este de la escalera. A ver. Lo copio. Bueno, está costando un poquito de... Bien. A ver. Una escalera de 9 metros largos está apoyada sobre la pared. Suponiendo que la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 0,9 metros por segundo, ¿con qué rapidez está cambiando el ángulo entre la escalera y el suelo cuando la parte inferior de la escalera está a 4,5 metros de la pared? Entonces, lo que les decía recién, hagamos el esbozo del gráfico. Yo digo, bueno, acá, esto que tengo acá es nuestra pared. A ver si esto... quiere reaccionar. Está bastante... Esa es la pared. Este sería el piso. Tenemos acá un... A ver si me conecto a otra. A ver si hace algo. Espérenme. Está complicadito el asunto. ¿Ustedes me escuchan? ¿Están ahí? Ya veo que perdí conexión. Sí, profe, se escucha. Ah, bien. Sí, se escucha. Buenísimo, porque como no tengo reacción acá en la pizarra, entonces digo, ay, capaz que me fui y
y estoy hablando sola, como loca mala. A ver, espérenme. Bueno, ahí hizo por lo menos una raya, la raya del piso de la hoja 14. Bueno. Bien, tengo el piso, la escalera. Entonces, les había dicho, uy, me superpasé. La escalera. Esa es la escalera. Entonces, esta que es la escalera no varía. La escalera mide, ¿cuánto es que mide? 9 metros. 9 metros la escalera. Ahora, el piso. Ustedes fíjense que como esta escalera es la que sufre un deslizamiento, lo que les decía recién, esta longitud que tengo acá es la que está variando, porque mi escalera, esta que está acá, se me está deslizando, está haciendo esto, digamos, está haciendo esto así, se me va deslizando. Obviamente que esto es un poco más cercano, ¿no? Porque uno debería pensar en que mi mirada está en el tiempo y mi ojo tiene la capacidad de ver en cada segundo, que eso es mentira, ¿no? A lo sumo que grabemos y veamos pausadamente qué está pasando, pero eso es lo que ven, está cambiando, la escalera se me va deslizando y entonces esta longitud de apoyo, en realidad desde el apoyo de la escalera hasta la pared, esa longitud está variando, ¿está bien? Entonces, yo digo, bueno, esto está teniendo un deslizamiento, lo que les decía recién. Está sufriendo un deslizamiento, supónganse que a eso le llamo X, si es que le pudiera llamar X, porque esto está bien pesadito, mi conexión no quiere nada. Bueno. Eso es lo que está sufriendo un deslizamiento, un cambio respecto del tiempo. ¿Qué otra cosa es lo que está sufriendo un cambio? Este que tengo acá. Eso también está sufriendo un cambio. ¿Y qué otras cosas están sufriendo cambios? Estos ángulos que tenemos acá. No los voy a poner a todos, pero por lo menos mirar y que esos también están sufriendo un cambio. ¿Sobre cuál en particular me están preguntando? Me están preguntando sobre este que tengo acá. Este ángulo, vamos a llamarlo tita. Ese ángulo que tengo acá está sufriendo un desplazamiento. A ese sí lo anoto porque es el que nos interesa. Parece que es el que nos interesa con qué rapidez está cambiando el ángulo entre la escalera y el suelo. Bien.
Entonces ahora yo tengo que ver cómo es que, ¿cuáles son los datos? A ver, ¿qué datos tengo? Pensemos en eso. Datos, pongamos, datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? ¿Están ahí? ¿Cuáles son los datos que tengo? La longitud de la escalera y la parte inferior. Bien. Longitud de la escalera, voy a poner acá. Escalera, que eso mide 9 metros, muy bien. Dice, una escalera de 9 metros de largo está apoyada sobre una pared, suponiendo que la parte inferior de la escalera se desliza, alejándose de la pared a razón de, también tengo esa razón que fue la que anoté ahí, la derivada de x, el desplazamiento, ese cambio de la medida de x respecto del tiempo, es de 0,9 metros por segundo. Eso lo tengo como dato. Dice con qué rapidez está cambiando el ángulo entre la escalera y el suelo cuando la... Ajá, entonces acá ya tengo que pensar en lo que me quiere preguntar, en lo que necesito conseguir. Lo que necesito averiguar, Cane, lo que necesito averiguar es esto, ¿no? ¿Con qué rapidez está cambiando el ángulo? Esto es lo que necesito averiguar. Eso es lo que necesito. ¿Pero en qué momento? Me dice cuándo. Cuando la parte inferior del suelo, es decir, cuando la parte inferior de la escalera está a 4 metros. Es decir, cuando yo tengo esto, a ver si hago el esbozo acá. Cuando tengo esto, cuando esto que tengo acá mide 4 metros. En ese momento, ¿está bien? Como que en ese instante, cuando saqué la foto, ¿está bien? 4,5 es. No es 4 a seca, es 4,5. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué sería? ¿Cómo relaciono, no? Ahora todo esto, ¿cómo lo relaciono? ¿Cómo será para relacionarlo a esto? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo puedo relacionar todo esto? Me está pidiendo el ángulo, ustedes fíjense, es el ángulo, este que tengo acá. A ver. Ahora se los marco bien. El ángulo. Tengo como dato este y tengo como dato esto. De alguna forma tengo este dato, ¿no? Porque esto es lo que está variando, pero me los está relacionando, me está relacionando estas tres cosas, miren. Este que tengo acá, este que tengo acá, con el ángulo. Porque eso es lo que tengo que relacionar. ¿Qué me relaciona estos tres elementos geométricos, si se quiere, del triángulo rectángulo? ¿Qué los relaciona? Trigonometría. Bien, trigonometría. Una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica? ¿Qué razón trigonométrica será? La que me relaciona al ángulo, a la escalera y al piso. Piensen en clasificar los catetos según el ángulo que estoy observando. ¿Cómo se clasifican esos catetos? ¿Cómo se llama el rojo?
¿Qué nombre se le da al rojo? Puesto. Bien, cateto opuesto. Al que está en verde, ¿qué nombre se le da? Adyacente. Bien, según el ángulo tita, ¿no? Entonces ahora, ¿qué me relaciona al cateto adyacente a la escalera según los conceptos trigonométricos? ¿Cómo se llama la escalera en el triángulo rectángulo? ¿Qué nombre recibe? La ¿Cómo se hipotenusa. llama? Hipotenusa. Entonces ahora, ¿qué me relaciona al cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo? Coseno. Bien, coseno, coseno. Entonces, lo que los relaciona a estos datos, a los datos con lo que yo quiero averiguar, parece que es el coseno de tita. El coseno de tita. Que eso es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, si nosotros hiciéramos el reemplazo acá, yo diría, ¿puedo reemplazar al ángulo en este momento? ¿Puedo reemplazar al cateto adyacente? ¿Puedo reemplazar a la hipotenusa? ¿A quién puedo reemplazar en este momento? ¿A quién? ¿Qué cosa es lo que no varía respecto del tiempo? La hipotenusa, muy bien, es la hipotenusa. Entonces, espérenme que me voy para la otra mitad de la hoja. Voy a copiar acá arriba, voy a mover esto, voy a copiar acá arriba, copio acá arriba, nada más que para tenerlo ahí en mente, lo que pusimos recién. Coseno de tita era igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, lo que decíamos recién, lo que yo puedo reemplazar es a la hipotenusa, porque es la escalera, eso no varía, la escalera es fija. Entonces me queda coseno de tita igual a nuestro cateto adyacente sobre 9. Voy a ponerle acá 9 metros por si lo necesito. Después si me molesta puedo sacar las unidades de medida. Ahora, bien, ¿y ahora qué hago? Para poder en realidad, según esa fórmula que tenemos ahí, efectivamente relacionar las cosas que tengo y la que necesito conseguir. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con esto? Recuerden que acá es un 9. ¿Qué hago con esto? Para poder relacionarlas. ¿Qué podría hacer con eso? ¿Qué hago para llegar a esto? A poder hablar de la derivada de tita respecto de t. Lo derivo en forma implícita respecto al Claro, tiempo. perfecto, derivo, muy bien, derivo. Derivo así, en forma implícita, pensándolo como una composición de funciones. Derivo el coseno. Entonces, acá es donde hago lo que nos decía la compañera. ¿La derivada del coseno cuánto es? La derivada del coseno. Menos seno. Bien, menos seno de tita. ¿Está bien? Menos seno de tita. Por, empezó con el problemita de la conexión otra vez. Tenemos que decir las cosas rápido, porque si no mi conexión se tara también, se pone mal. Ay, Dios.
Como que pierdo conexión con... A ver. Ahí. Definitivamente. Bueno, a ver si puedo hacer algo con esto. A ver si logro escribir algo acá. Entonces sería menos coseno de el ángulo tita. Voy a poner así un de coseno de A. La voy a llamar A. Ahora, a ver. ¿Igual a quién? A. Estoy derivando, me dije. Es menos el seno de tita, que yo la llamo A porque acá no tengo para poner el ángulo. ¿Por quién? Por la derivada de este tita, pero es respecto del tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Acá piensen en tita, porque yo acá con el teclado no puedo escribirlo muy bien. Piensen en tita. ¿Están ahí conmigo? Sí, profe. Sí, Bárbaro. Igual a... ¿Y ahora cómo hago? Ese 9 yo lo voy a escribir así, como un noveno, pero lo voy a poner entre paréntesis porque un noveno. ¿Está bien? Ese cateto adyacente sobre 9 lo escribo como una multiplicación de un noveno por, como yo estoy derivando, necesito la derivada de ¿quién? Ese cateto adyacente en realidad yo lo llamé X, entonces la derivada de X respecto del tiempo. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo hago? ¿Qué cosas tengo? ¿Qué cosas necesito averiguar? Ese A que nosotros tenemos acá, o el tita, es el tita, ¿no? Recuerden que es el tita. Este tita que nosotros tenemos acá, ¿en qué momento lo estoy mirando? Entonces ahí es donde tengo que empezar a relacionar, a ver cómo es que consigo ese seno de tita, porque me dice seno de tita, pero yo el tita, uno diría, bueno, pero yo estoy mirando la variación del tita. Y entonces ahí es donde entra ese cuándo que nos decía el problema. ¿Cuándo es que estoy mirando ese tita? ¿En qué momento estoy mirando ese tita? ¿En qué momento estaba mirando ese tita? ¿En qué momento? A ver, espérenme que se enchufa un poco acá, ahora vengo. Ahí volví, ahí volví. Díganme ustedes, ¿en qué momento estoy mirando ese tita? ¿Me escuchan? Capaz que me escribieron acá. A Nayara. Hola Nayara.
Ajá, ahí se conectó esto. ¿En qué momento estoy mirando el tita? Que les escribí ahí. Hola Blanca. Hola, hola Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien. Acá con algunos problemitas de conexión con mi tableta. Bueno, Voy a escribir acá. A ver si ahora copio, me deja copiar lo que habíamos. bueno. Estaba hablando con vos y en vez de ponerme Marta en el nombre puse Blanca. Ah, Blanca, dos te digo respuesta. Blanca, please. ¿Qué tenés un bien. problemita? De conexión, entonces, bueno, no se me conectaba la tablet con internet, entonces no aparecía nada, y escribía acá en la tablet y no Ay, los aparecía chicos nada no en veían pantalla, nada. no veían nada. Qué momento. Así que bueno, empecé a escribir desde la compu, que es más complicado, pero bueno, Ah. con este editor, que no es editor de ecuaciones, es para escribir nada más, con Sí, las sí, sí. letras, Ay, no. nada. Así que bueno, ahora se conectó un poco, escribí ahora sí, a ver qué pasa. Bueno, acá lo que les decía, este tita que nosotros estamos mirando en este momento, está en un cierto momento. Espérenme chicos, que... Disculpen, es que además estamos mi hermana y yo dando clases, entonces con el problema de conexión es peor aún, porque a ella la saca de la clase, yo tengo problemas con esto, entonces si ella desconecta algo me va a sacar a mí, entonces hay un problemita. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Bueno. Esto, como les decía, lo estoy mirando en un cierto momento, lo estoy mirando acá, es lo que escribimos. Voy a borrar esto para que no nos desconcentre. Lo estoy mirando en este momento, la derivada de tita, estoy mirando esto, el cambio que sufre el ángulo, ¿está bien? ¿En qué momento? Cuando estoy, me dice, cuando la parte inferior de la escalera está a 4,5 metros de la pared, ¿está bien? Entonces, eso es lo que me tiene que ayudar a mí para conseguir este dato que necesito acá. Porque ustedes fíjense que lo que les decía antes era, yo tengo que mirar una vez que derivé, ¿qué datos tengo? Yo necesito, este que tengo acá, por ejemplo, es dato, me lo da el enunciado del problema, me lo da. Eso es dato. Esto es dato. Esto que tengo acá, lo voy a poner acá en negrita, obviamente es lo que necesito. Esa es nuestra incógnita. Esa es nuestra incógnita. Entonces uno dice, bueno, ¿y el otro? Porque el otro me falta. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿cómo consigo este? Y ahí es cuando hago uso de lo que me está diciendo la misma consigna o la misma pregunta de que cuando estoy observando ese cambio. Lo estoy observando en el momento en que estamos con la escalera a una distancia de 4, metros desde la pared. Entonces digo, bueno, dale. Y entonces ahora, y bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Pueden conseguir el ángulo o pueden conseguir directamente todo el seno, por ejemplo. ¿Está bien? Todo el seno. Y entonces, ¿cómo consigo eso? Voy a poner acá. Vuelvo a dibujar. Hago nuestro dibujo otra vez. El dibujo del rectángulo, del triángulo rectángulo, perdón. Hago el dibujo y digo, a ver, y entonces ahora, como lo estoy mirando en ese preciso instante,
¿qué tengo? ¿Cómo consigo? Bueno, este tita, como ya lo estoy mirando en un instante, en ese instante yo lo tengo que tomar y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo relaciono con esto, no? En ese instante, esta parte mide 4,5 metros, la escalera sigue midiendo por lo que mide, y bueno, ¿y cómo lo relaciono ahora? Puedo calcular el seno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto los tengo que mirar ahora como fijos en ese instante, en ese momento es como una foto. Lo miro ahí y digo, a ver, y entonces ¿puedo conseguir el seno? ¿Podés conseguir el ángulo? ¿Podés hacerlo? Es mi pregunta. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden conseguir ese dato? Sí, se puede. Claro. Entonces una vez que consigan ese dato, lo reemplazan acá y ya pueden hacer el despeje y trabajar ya con datos concretos y ya lo que tienen. ¿Se entiende? Si quieren se los escribo, pero me parece que ustedes van a poder calcularlo. ¿Qué relaciona a los lados de un triángulo rectángulo? A los lados. Ahora pregunto solo por los lados. ¿Qué los relaciona? La tangente. Bueno, si quieres calcular la tangente, podés hacerlo. Lo que yo quería en realidad era que calcularan este otro lado, que es el que tengo acá, que lo calcularan, para después calcular el seno directamente, para calcular todo el seno. ¿Está bien? Porque para el seno necesito el cateto opuesto. O si quieren, lo hacen con la tangente, o si quieren lo hacen con el coseno, que ahí usan directamente los datos que tienen, pero con el coseno van a tener que calcular el tita, porque ahí tienen el seno. ¿Se entiende a lo que me refiero? Yo digo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces me quedaría, la hipotenusa es 9, que sería 9 al cuadrado, eso me da 81. Cateto adyacente, eso mide 4,5, eso es 4,5 al cuadrado. Que tengo ahí un cierto... Hagámoslo rápido antes de que se entere que esté conectada. Más cateto opuesto. El que yo necesito acá es conseguir el cateto opuesto. Y bueno, será el 81 menos el 4,5 al cuadrado, igual el cateto opuesto al cuadrado. Bueno, será entonces la raíz de 81 menos el 4,5, todo esto al cuadrado, ¿no? Y ese será nuestro cateto opuesto. Ahí me queda un valor absoluto, pero obviamente como estoy con unidades de longitud, tengo que pensar en que ese cateto opuesto es positivo, es la medida, es una medida de longitud, ¿está bien? Lo correcto según el álgebra sería poner valor absoluto, ¿está bien? Pero como este cateto opuesto, obviamente, como lo estoy pensando en unidad de medida, es mayor que 0, entonces digo, bueno, me desprendo del valor absoluto y es simplemente esto. ¿Está bien? Una vez calculado este cateto opuesto, lo único que van a hacer es decir, bueno, entonces el seno de tita, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, mi hipotenusa mide 9, listo, lo reemplazo, mi cateto opuesto mide lo que encontré recién, lo reemplazo acá y van a tener el dato. Y con ese dato ven que ahí ya ni siquiera uso conseguir el tita ahí. Uso el dato que es el seno de tita.
ese dato es el que voy a ir a reemplazar ahí arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, ahora se entiende. La idea igual es que si ustedes necesitan usar la tangente, y si quieren usar la tangente o alguna otra razón trigonométrica, no hay problema. Lo que pasa es que uno intentaría mirar con qué me sale un poquito más directo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace toda esta serie de cuentas de que voy y reemplazo con un dato que encontré, por ahí empiezo a arrastrar un poco de error. ¿Está bien? Capaz que empiezo, qué sé yo, con algunos pocos decimales, y bueno, todo depende del contexto en el que se mire, si el error influye o no, digamos, si esos redondeos, esos truncamientos que uno hace, influyen o no, ¿está bien? Por eso es que uno intenta de ver, bueno, qué me puede salir un poco más directo, pero no es que esté mal, quizá después ustedes que si ven en física y demás, tengan que hacer otras apreciaciones después con respecto a los errores, pero eso será en otro contexto. Nosotros estamos en un ideal, ¿está bien? Bueno, me habían preguntado por el ejercicio, no quiero en realidad, porque me habían preguntado por el ejercicio 2 del parcial. Ustedes querían que miráramos el ejercicio 2 del parcial. ¿Cuál sería el ejercicio 2 del parcial? ¿Me lo dicen? Ya que lo tienen. Voy a hacer acá a ver si sale. Déjame leer.